levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y eso es lo que hacemos en cada servicio de adoración, magnificar la gloria del Señor y reconocer su inmenso amor y su grande bondad para con nosotros. En el nombre del Señor te saludamos, pero simultáneamente te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, deseando con todo nuestro corazón que a través de la palabra Dios pueda edificarte y que la edificación trascienda más allá del día de hoy. Que Dios te bendiga para siempre. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6, los versículos 12 y 19. Voy a leer allá en la pantalla. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Una vez más dice que echen mano de la vida eterna. Si la vida eterna es una promesa futura, simplemente, ¿por qué tenemos que echar mano a la vida eterna? Porque está muy lejos, está por allá cuando el Señor venga en el día de la glorificación del cuerpo, porque lo que va a ser glorificado es el cuerpo, ya que nosotros ya tenemos vida eterna. Y todo lo que impide a que vivamos plenamente esa vida será quitado de nosotros, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que lo mortal será vestido de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción en el día del Señor. Y la naturaleza adánica, corrupta, inmoral, que está en enemistad contra Dios, esa naturaleza será extirpada, será desarraigada de nosotros. Entonces podremos vivir la vida eterna en su plenitud. Mientras tanto, echamos mano a la vida eterna. Echar mano puede implicar muchas cosas: estar firmes en la fe, perseverar en la bendita esperanza de la vida eterna que el Señor nos ha prometido, hablando del futuro. Implica también, pues, asimilar lo que hemos recibido y que no solamente sea una doctrina para nosotros, sino que sea una realidad viviente. Jesús vivió la vida eterna. Más adelante, si el Señor nos permite, vamos a estudiar un poquito la vida de Jesús para mirar cómo Jesús echó mano a la vida eterna y así nosotros aprender del Señor a vivir como es digno de Dios. Tener vida eterna y no vivirla es algo muy triste. Es como haber sido salvados por la gracia y no vivir la gracia. Si no vivimos la gracia, es lo mismo que vivir en desgracia, porque vivimos en la gracia
del Señor. Lo mismo pasa con la vida eterna. Si limitamos a la vida eterna simplemente a la inmortalidad, que es algo que Dios prometió en el futuro, entonces estamos limitando lo que revela el Evangelio. Ya nos hemos detenido y estudiamos la vida de Jesús, que en Jesús tenemos la vida eterna porque Cristo es la vida eterna. Y esa revelación vino de primera de Juan capítulo 1, donde dice que la vida se nos manifestó. Y la vida que estaba en el Padre se nos manifestó en el Hijo. Cristo es la vida eterna. Pero Cristo no solamente es la vida eterna porque nos redimió y a través de Él fuimos reconciliados y en Él tenemos la seguridad de un día recibir la inmortalidad, sino que Cristo posee la imagen de Dios y posee la naturaleza de Dios. Y eso es lo que hemos recibido del Hijo. Jesús nació por el Espíritu y por nacer por el Espíritu, pues nació en la vida eterna, porque el Espíritu es el que da vida. Y el Espíritu Santo representa para nosotros la vida de Dios. Si Cristo nació por el Espíritu, entonces nació en vida eterna. Si Cristo vivió toda su vida en el Espíritu, entonces vivió en la vida eterna. Si Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por el Espíritu también en la cruz, a través de la redención nos dio vida eterna. Pero todo se completó cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Hay un énfasis muy grande donde relaciona la vida eterna con la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo representa la plena aceptación de Dios al sacrificio de Cristo. Mientras Cristo estuvo en la tumba, el Señor examinó la vida de Cristo. Desde que fue encarnado en el vientre de María hasta que entregó su espíritu diciendo: consumado es. Y el Padre durante esos 3 días miró la vida de Jesús y la encontró perfecta. Por eso lo resucita de entre los muertos. Y la Biblia testifica, y fue una nota poderosa en la predicación apostólica en el libro de los Hechos, varias veces citan el texto del Salmo 16, que dice: no dejará mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y no, David, aunque está hablando en forma personal, se está refiriendo a Jesús, porque como dijeron los apóstoles, el sepulcro de David está aquí y él murió y su cuerpo vio corrupción. Así que no puede referirse a David, porque David se murió y se descompuso su cuerpo. Él no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del Mesías, de su Hijo, estaba hablando de Jesús. Y entonces ahí estamos detenidos en esa gloria de la resurrección, en que el Señor libró a Jesús de la corrupción. Jesús fue resucitado en incorrupción porque la corrupción representa el pecado. Nosotros estudiamos lo que dice el mismo Génesis capítulo 6. Dice que la tierra se corrompió. Dice toda mente, los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal, y se corrompió la tierra. Y se corrompieron los habitantes de la tierra. El pecado trajo consigo corrupción. Y el pecado representa corrupción desde el punto de vista físico, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte es descomposición del cuerpo. ¿De acuerdo? Y también representa corrupción moral, que tiene que ver en el aspecto que afecta a la conducta de la persona. Y la consecuencia del pecado es una vida ajena a la vida de Dios, una vida contraria a la vida de Dios. La vida de Dios es santidad, el pecado es concupiscencia y maldad. La vida de Dios es justicia, el pecado es injusticia y iniquidad. La vida de Dios es amor, el pecado es odio. La vida de Dios es perdón,
el pecado es todo lo contrario. El pecado es fornicación, lascivia, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, etcétera, etcétera. Por eso quiero que proyectemos en forma de repaso a Gálatas 6:8, que ese texto nos sirvió de guía para seguir en lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Si me ayudan con Gálatas 6:8, dice: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está muy lindo el contraste, porque ahí no se está refiriendo a la carne desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista moral, que tiene que ver con una conducta concupiscente, inmunda, contraria a la conducta de Dios. La carne representa la naturaleza corrompida del hombre, representa la naturaleza dañada por causa del pecado, que es lo que hemos recibido de Adán. La Biblia dice que la mente del hombre es continua al mal, que nuestra naturaleza está enferma desde la cabeza hasta los pies, que no hay uno que haga el bien, no hay uno que nunca peque. Estamos corrompidos. Y dice también de la naturaleza nuestra que no quiere agradar a Dios ni tampoco puede. Así que cuando sembramos en el pecado, la cosecha va a ser corrupción. Cuando nosotros sembramos en el Espíritu, segaremos vida eterna. Es muy importante este contraste. Muy importante, porque ahí nos está diciendo que, como dice Jesús, en el Espíritu está la vida. Aún en el aspecto físico, lo dice Santiago, que en el cuerpo, en el Espíritu está la vida. Lo dice Job: ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre. El Espíritu de Dios me dio vida, dice Job. En el aspecto físico, la vida está en el Espíritu. En el aspecto espiritual, de la misma manera, pero en el aspecto espiritual podemos entender que la vida vino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Es el Espíritu Santo el que nos hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos engendra. Y Él es el que nos da vida. Así que fíjense la relación que hay entre el Espíritu y la vida eterna. Porque, ya repito, la vida física está en el Espíritu, está en ese el aliento de Dios, que aunque la Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre, le dio aliento de vida, y el hombre fue una alma viviente, como ser viviente. Alma viviente es un ser viviente, pero en el soplo estaba el Espíritu de Dios. Ciertamente, dice Job, Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Así que el hombre es alma, porque es un ser viviente, como los ángeles, que son seres vivientes, pero es el soplo de Dios el que da vida. Y el soplo de Dios, vamos a ver, tiene mucho que ver también con la palabra de Dios. El soplo de Dios, el Salmo 33 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Porque Dios, cuando habló, usted sabe, cuando usted habla, participa con usted el aliento, ¿no? ¿No es así? Usted no puede hablar si le tapan la boca y la nariz. Sin respiración usted no puede hablar. La respiración participa. Y por eso la Biblia representa el aliento como el poder de Dios que obró la creación del mundo a través de la palabra. Él dijo, Salmo 33, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y relaciona el hablar también con el aliento de su boca. Pero noten ustedes la relación entre espíritu y vida eterna, que eso es lo que quiero que ustedes vean, que la Biblia es muy enfática. Dice que la vida espiritual es obra del Espíritu Santo. También nos hemos detenido a hablar de cómo se nace de nuevo en el Espíritu, que somos una nueva creación. Pero yo estoy detenido ahora en el aspecto de la incorrupción.
para que veamos algo muy importante aquí. Y quiero que continuemos hoy con Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice aquí, siendo renacidos, en el original dice, siendo reengendrados, que es lo mismo nacer otra vez, no está hablando de nacimiento físico. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o de semilla corruptible, o de esperma corruptible, sino de incorruptible. Y dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive. La palabra vive y da vida. Y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra vive. Diga conmigo, la palabra vive. Pero la palabra no solamente vive, la palabra da vida. Porque es la palabra de Dios. Dice que con la palabra Dios dio vida a todo lo que existe. Él habló con la palabra y la palabra trajo vida al universo. Él dijo que la tierra produzca seres de todas las especies, de todos los géneros, y así fue con la palabra y trajo vida. La palabra físicamente es vida, porque trajo la vida física, pero también trae también la vida espiritual. Noten ahí que hay dos cosas que tienen ahí que ver con la vida eterna. Primeramente, que es incorruptible, porque la vida eterna está representada por el cuerpo resucitado de Cristo, que no vio corrupción. Y vuelvo y repito, la razón por la cual no vio corrupción era porque Cristo, aunque se hizo pecado, no participó del pecado. ¿De acuerdo? Si Jesús hubiera participado del pecado, se queda en la tumba, porque la paga del pecado es muerte. Se hubiera quedado en la tumba. Pero Cristo, dice Romanos capítulo 6, que el pecado no se enseñoreó de él. ¿Por qué? Ni físicamente, porque su cuerpo no vio corrupción, pero es una consecuencia. Su cuerpo no vio corrupción porque en su vida no había corrupción. Adán murió y se corrompió, y todos los seres humanos mueren y se corrompen. No, es bueno que entiendan que el pecado, yo estudié con ustedes la palabra corrupción, que está relacionada con pecado, la palabra inmundicia, concupiscencia, todo eso tiene que ver con una vida ajena a la de Dios, contraria a la vida de Dios, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado, eso es lo que representa, muerte y corrupción. Es cierto, es separación de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado pecaminoso no puede tener relación ni comunión con Dios. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial o con el diablo? ¿Qué relación tiene lo incorruptible con lo corruptible? De ninguna manera. El primero, que voy a leer otro, graben esto, que hemos nacido de nuevo, porque renacer es volver a nacer de nuevo, por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que tiene vida y permanece para siempre. Hay un texto que yo leí a la vez pasada, que la voy a leer otra vez, y es el Deuteronomio 32, 4 y 5. Estoy repasando para poder entrar al aspecto de hoy. Porque acuérdense, como estoy predicando en serie, es necesario hacer un repaso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se unen a través de los medios, o vienen por primera vez, o no vinieron hace un tiempo, y entonces van a estar perdidos. Y como este es un tema que no es muy predicado, y que es una revelación, diríamos, que Dios nos ha dado por su gracia, aunque está muy claro en la palabra, es algo que yo diría así, oculto a nuestra vista, pero está ahí. ¿De acuerdo? Porque hemos limitado la interpretación. Vamos a leer a Deuteronomio 32, 4 y 5. Ahí comienza todo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Y qué dice? Y ninguna iniquidad en él.
es justo y recto. La corrupción no es suya, no pertenece a Dios la corrupción. De sus hijos, o sea, de nosotros, está hablando de Israel ahí, es la mancha. Y llama a Israel generación torcida y perversa. Dios es recto, es perfecto y en Él no hay corrupción. ¿Por qué no hay corrupción? Porque en Él no hay pecado. Porque en la palabra no hay corrupción. Porque la palabra es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios procede de la mente de Dios. Y como Dios es incorruptible, su palabra también es incorruptible. Y por eso la vida eterna también es incorruptible. Y esa es la vida que hemos recibido de Jesús. Una vida incorruptible, dice la Biblia. Una vida incorruptible. Es con un razonamiento lógico, aplicando la Biblia, es fácil llegar a la conclusión de los temas que estamos predicando. Si la vida que Dios nos dio es santa, y el único santo es Dios, entonces recibimos la vida de Dios, porque la santidad no viene de otro lugar sino de Dios. Si recibimos la justicia, aún la justicia de Cristo, que no es nuestra, en el sentido de que fue Él que lo hizo y que nosotros lo recibimos por la fe, como quiera, la justificación viene de Dios, porque es el juez, el único que puede justificar es el justo, y Él es el justo. Si recibimos la vida de justicia, es porque el Dios justo tomó la vida perfecta de Cristo y nos la acreditó. Si la vida que hemos recibido tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, que no viene del hombre, no se puede generar con esfuerzo humano. Todas esas cualidades y virtudes proceden de Dios. Y si nosotros la hemos recibido porque hemos nacido de Dios, entonces es fácil deducir que si el fruto del Espíritu es el fruto del carácter de Dios, y el carácter de Dios representa la vida de Dios, y la vida de Dios es eterna, pues lo que hemos recibido es vida eterna. Tan sencillo como eso, es fácil. Yo no sé por qué nos complicamos la vida, porque el problema está que como somos mortales y queremos ir al cielo porque no nos queremos morir, lo que nos llama la atención es que no vamos a morir. Y te voy a decir, no morir es parte de la vida eterna. El problema es limitar algo tan glorioso como la vida de Dios. ¿O creen ustedes que Dios solamente es inmortal? Si la vida eterna es solamente inmortal, entonces Dios solamente es inmortal. Pero Dios no solamente es inmortal. De hecho, no solamente es eterno. Es omnipotente, omnipresente, es justo, santo, bueno, ama, es perfecto en todos sus caminos. Entonces, ¿no es eso lo que Cristo vivió y lo que nos acreditó? Entonces hemos recibido la vida eterna. La hemos recibido porque nacimos del Espíritu. Pero ahora dice que nacimos por la palabra. La recibimos por la palabra. Miren lo que dice otra confirmación, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Dale aplauso al Señor. Poderosa palabra. Los apóstoles fueron muy contundentes en la predicación. Tanto Pablo, Juan, Pedro, Santiago, todos hablaron del nombre de nacimiento como algo nuevo, no como la mejora de la vida pasada, que esa es la predicación tristemente de la iglesia. Y que a la gente la saturamos y la volvemos, sin querer, volvemos a la gente religiosos. Porque la gente interpreta, bueno, ser cristiano es no hacer lo malo.
Pero cualquier persona motivada por una filosofía puede vivir correctamente y tener una sola mujer y no robar y aprender integridad y aprender lo que se llama el amor humano, a ser compasivo con las personas, ser misericordiosos, que le llaman humanismo a eso. Le llaman humanismo. Hay que ser humano. No somos seres humanos, pero no somos humanos, no somos sensibles. Entonces, da tristeza que un mensaje tan glorioso como el Evangelio lo hemos reducido solamente a inmortalidad. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en la Biblia que vivamos la vida de Dios? ¿Por qué tanto énfasis que vivamos en santidad, en el fruto del Espíritu, en sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna? Entonces, ¿está de más esa predicación? ¿O es solamente metáforas, símbolos bíblicos, expresiones? ¿O es una realidad? Porque si la vida eterna es simplemente un símbolo, digo yo como Pablo cuando habla en 1 Corintios de la resurrección. Si Cristo nos resucitó, vana en nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Yo digo lo mismo. Porque si Cristo resucitó, entonces en Él tenemos vida eterna, ¿o no? Aleluya. Amén. Entonces, la Biblia es muy consecuente en esa predicación. Mire qué tremendo ahí. Nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra. Hay dos cosas que la Biblia dice donde está la vida. La vida está en el Espíritu y la vida está en la palabra. Hemos nacido por el Espíritu y hemos nacido por la palabra. En las dos cosas de donde procede la vida, tanto natural como espiritual, porque ya dije que físicamente por la palabra de Dios fueron ellos los cielos y todo se sostiene con la palabra de Dios. Así que físicamente la vida vino por la palabra. Y segundo, espiritualmente, a través de la palabra vino la vida espiritual. Nadie puede nacer de Dios si no nace de la palabra de Dios. Nadie puede nacer del Espíritu si no nace por el Espíritu de Dios. Nadie puede recibir vida eterna si no la adquiere de aquel que es la vida eterna, Cristo Jesús. Amén. Nadie puede adquirir la incorrupción si no se apropia por la fe de la incorrupción en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya ustedes saben que nosotros hemos nacido por el Espíritu y ahora estamos estudiando que hemos nacido por la palabra de Dios que vive y por eso da vida. ¿Y qué dice Pablo de lo que hemos recibido de Cristo? En Adán somos un alma viviente, en Cristo un espíritu vivificante que da vida. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida. Vamos a leer algunos textos que leí la vez pasada para poder alinearnos. Vamos a leer primeramente lo que dice el Juan 6, 53, 63 y 68. Vamos a leer esos tres textos. 53, Juan 6, 53. ¿Me ayudan? Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso yo le estudié con ustedes un mensaje pasado. Seguimos. El 63 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es que da vida? Ya vimos que la palabra da vida. Ahora estamos hablando que el Espíritu es el que da vida. La carne, o sea, esta naturaleza adánica, para nada aprovecha. Ahora viene: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Denle un aplauso al Señor. Amén. Noten que hay dos fuentes de vidas: el Espíritu y la palabra. Pero ambas cosas son... Las dos cosas es una sola cosa, porque Dios es espíritu y de Dios procede la palabra. Entonces ahí lo dice: las palabras que yo os he hablado, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, o sea, la naturaleza humana,
el pecado para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, oigan, diga, la palabra es espíritu, por eso da vida. Diga, la palabra es espíritu, por eso da vida. El Espíritu dio la palabra, por eso hay vida. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirar, justamente en el griego, la palabra inspiración ahí significa soplo de vida. En otras palabras, que Dios sopló sobre los 40 hombres que escribieron la Biblia. Dios sopló sobre ellos y le transmitió el pensamiento de su corazón, que era la palabra. Otra función del Espíritu es guiar. Y la otra palabra que usa Pedro, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios, es la palabra fero en griego, que significa llevar, que es lo que hace un barco de vela cuando es llevado por el viento. El Espíritu donde quiera sopla y nos lleva. El Espíritu da vida y el Espíritu nos guía a toda verdad. Dele aplauso al Señor. Amén. La palabra, como quiera, encaja. No importa cómo usted ordene las piezas de rompecabezas, como quiera, estamos en la misma conclusión. Dios nos dio vida física por la palabra y física por el Espíritu. Y espiritualmente es lo mismo. A través de la palabra vino la vida y a través del Espíritu vino la vida. Y aquí Cristo une las dos cosas, porque las palabras que ellos hablan es espíritu y son vida. Y es interesante porque de la palabra Dios habló y todo vino a la existencia. Pero también la palabra escrita aquí vino por el Espíritu, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y Él guió a los 40 hombres que escribieron la palabra. Así que como quiera que lo veamos, ya sea la palabra que hizo el universo, como la palabra escrita aquí, el logos y el rema aquí de la palabra, vino por el Espíritu Santo. Y es la palabra de Dios la que da vida. Amén. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Ahora, miren ustedes también Juan 7, 39, Juan 7, 37 al 39. Vamos a leer a Juan 7, 37 al 39. Estamos estudiando la palabra. En el último ahí se ve el día, y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, esa fue en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Qué proceden? Ríos de aguas vivas. Y miren ahora a lo que se refiere. Esto dijo del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que eso que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, porque ha nacido de nuevo, brotarán los ríos de aguas vivas. Y ese es el Espíritu Santo que nos dio vida, que nos hizo nacer internamente. Miren, ¿de dónde viene la vida? Del interior viene la vida. Del interior viene la vida, porque hemos nacido del interior. Nos dio un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Lo hizo a través del Espíritu y usa la palabra de Dios. Porque como el Espíritu nos hizo a nosotros nacer a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y la fe es un don de Dios, porque la fe es parte del nuevo nacimiento. Juan dice que el que cree es porque ha nacido de Dios. El que ama es porque ha nacido de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero acuérdense que yo estoy hablando ahora de la purificación. Estamos hablando
de la manera como somos librados de la corrupción, de las inmundicias. Y yo me fui al Antiguo Testamento para que ustedes puedan mirar en cómo las verdades de nuevo estaban ilustradas en el Antiguo Pacto. Primeramente, que Dios prohibió, estoy haciendo un repaso, puedo leer los textos, pero va a tener que detener mucho. Dice, Dios prohibió la sangre desde el Génesis. Y dijo, no coman sangre, porque en la sangre está la vida. Pero yo quiero leer este pasaje porque es importante que lo lea, ya que yo estoy hablando de dos cosas que purifican: la sangre y el agua. La sangre y el agua. Vamos a ver eso. Hay dos medios de purificación, tanto en la ley ceremonial de Moisés como en lo espiritual: la sangre y el agua. Muy bien, vamos a ver algo interesante aquí. Quiero que leamos el capítulo 17 de Levítico. Levítico 17, 10, 11 y 14. Para que veamos algo aquí. Dice, si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? Acuérdense que estamos hablando de la vida eterna. Y yo le estoy mostrando donde quiera que está la vida: en el espíritu, en la palabra y en la sangre. Para que vean dónde está la vida, porque estamos hablando de la vida. Claro, ahí está hablando vida física, pero vamos a aplicarlo espiritualmente después. Ahí dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. ¿Para qué usó Dios la sangre? ¿Y qué significa expiación? Ofrenda para perdón de los pecados, dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, expiación es ofrecer un sacrificio, una ofrenda por el pecado, para que Dios me perdone. Cuando la ofrenda era por el pecado, el pecador iba, ponía la mano sobre el holocausto del animal y confesaba sus pecados. Luego mataban al animal, derramaban la sangre sobre el altar, y esa sangre cubría, porque la palabra que se usa es cubrir. Ahí viene la palabra propiciatorio. Expiación tiene que ver con cubrir. En el Antiguo Testamento el pecado fue cubierto. En el Nuevo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Aquello era algo provisional, temporal, hasta que Cristo, el Cordero de Dios, llegara. ¿De acuerdo? Denle otro aplauso al Señor. Muy bien. Entonces, ya vemos que la vida está en la sangre. Por eso Dios la usa como expiación. Porque expiación significa vida por vida. Usted mataba un animal y el animal sacrificaba su vida por su pecado. Como la paga del pecado es muerte, el animal moría por usted. Eso fue guardado hasta que Cristo vino. Cristo vino, el Cordero de Dios murió por usted, pero esta vez el pecado no fue tapado, sino quitado para siempre. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Miren ustedes también aquí en el capítulo 19 de Números. Tengo que ir al Antiguo Testamento para ir al Nuevo y poder mirar algo acá. Esto yo lo he leído ya. Lo que pasa es que no puedo seguir. A mí no me gusta estudiar la palabra simplemente citando, porque se queda como hueco el asunto. Yo puedo decir de memoria y puedo decir, dice ya yo se lo dije, pero yo quiero que usted lo vea, para que usted vea que es verdad lo que estoy diciendo. Ok, capítulo 19 19:9 de Números. Ahí habla del agua de la purificación a través de la vaca alazana, o una vaca roja como le llamaban. Y dice el 19:9 dice, escuchen, y un hombre limpio
recogerá las cenizas de la vaca. De esa ceniza habla el libro de Hebreos, que lo voy a citar ahorita. Y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua. ¿De qué cosa? ¿Cómo? ¿Agua de qué? ¿Y para qué se usa? Es una expiación. Lo que limpia es expiación. La sangre limpia es expiación. El agua limpia y purifica es expiación. Dele aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Yo puedo seguir leyendo, pero hoy está bien ahí. Eso es lo que me interesa. Esos dos textos que ustedes vean, que tanto la sangre para expiación como el agua. Ahí habla de la purificación del agua. Y es bueno que ustedes sepan que la palabra expiación significa ofrenda por el pecado. Literalmente, eso es lo que significa, cubrir. Y ¿saben lo que significa purificación ahí en hebreo? En el versículo 12, la palabra purificación, que habla del agua de la purificación, significa literalmente despojarse del pecado. Pongan el 12, que habla de la palabra purificación. Dice, el tercer día se purificará con aquella agua. Ahí la palabra purificar es literalmente en hebreo despojarse del pecado, desprenderse del pecado, que es lo mismo que expiación, cubrir el pecado. Entonces, vamos ahora a pasar a Hebreos, muy bien. Yo puedo también, hay otros textos que hablan de eso, pero es suficiente, hermano. Yo no quiero cansarlo con textos. Vamos a Hebreos para ver cómo lo aplica el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 9, comencemos con el 11. Pongan atención, hermanos. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, diga aleluya, está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Habiendo obtenido ¿qué? Habiendo obtenido ¿qué? Eso es vida eterna. Redención eterna es lo mismo que vida eterna. Pero esto viene como un regalo de Dios en Cristo. Seguimos, porque quiero llegar a algo. Ahí habla de la sangre. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, escuchen, ahora habla de la vaca, y las cenizas de la becerra, que es la vaca, dice, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Pero noten ustedes que ahí habla del agua de la purificación que se rociaba, que ya yo leí. Dice ahí, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y denle aplauso al Señor. Amén. Pero vamos a seguir leyendo. Mire lo que sigue diciendo. Escuchen el 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? Eso es vida eterna. Seguimos. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Seguimos. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice, de donde ni aún en el primer pacto fue, dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y miren ahora lo que dice. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos. ¿Con qué? Con agua.
lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Seguimos. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre. ¿Qué cosa dice? No hay remisión, o sea, no hay expiación. Pero ahí habla del agua, el rociamiento del agua. ¿Ya lo saben? El agua. ¿Ah? El agua. Ahora ustedes van a ir conmigo a algo muy bonito, muy interesante. Van a seguir conmigo y yo les voy a mostrar una cosa que sucedió. Vamos a leer a Juan capítulo 19, 33 al 36. Juan 19, 33 al 36. Dice, eso cuando Cristo murió en la cruz. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, ¿qué salió? Del costado de Cristo salieron los dos elementos purificadores que dan vida: agua y sangre. Agua y sangre. Ahí lo que quiere decir, ahí hay dos. La connotación de esto es lo siguiente: estaba diciendo que ya Cristo había muerto. Salía sangre y agua, que ya había muerto. Eso significa. Segundo, Juan después dice: y el que vio estas cosas da testimonio. Míralo ahí. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué ese énfasis? Yo estaba allí y doy testimonio. Porque habían hermanos que decían que los docetistas, que eran gnósticos, y decían que Dios no puede hacerse carne, y que la naturaleza de Cristo física era una apariencia. Por eso está la palabra docetismo, que significa apariencia, que Cristo es una apariencia, su físico es una apariencia. Si era Dios, no podía ser físico, porque Dios no es carne. Esa era la filosofía de ellos, ¿me entiende? Entonces Juan, que ustedes, allá en primera de Juan, Juan dice: el que no cree que Cristo vino en carne no es de Dios. Pero el que cree que Jesucristo vino en carne es de Dios. Le está hablando a ellos. Y aquí entonces dice: yo estaba allí, yo lo vi, salió sangre y agua. En otra palabra, era un ser humano y murió. Y más adelante dice que se cumple la palabra, que ninguno de sus huesos fue quebrantado, porque Dios no permitió que sus huesos fueran quebrantados. Me gusta ser honesto con la palabra. Es el contenido de lo que se ve. Pero el hecho que de Cristo al morir, porque fue cuando murió, salió sangre y agua, que son los dos elementos que purifican según la ley. Sin sangre no hay remisión de pecados, y sin el agua de la palabra tampoco hay ni nuevo nacimiento ni hay purificación. Dele aplauso al Señor. Dele aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Porque es bueno que tú sepas que Cristo es la palabra, y el verbo, el logo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la palabra de Dios. Él es el pensamiento de Dios vuelto audible. Y Él es la vida de Dios. Por eso derramó su sangre por nosotros. Al revés y al derecho, Cristo es la vida eterna. Esa es la palabra de Dios y es la vida de Dios. La sangre. Del aplauso al Señor. Aleluya.
Por eso en Él está la vida eterna. Todo lo que es vida genera vida y significa vida. Procede de Dios y Cristo es el que procede de Dios. En Él está la vida eterna. El verbo, que significa palabra. La palabra logos es verbo, es palabra. Lo que quiere decir es, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Espíritu es el que da vida, Cristo es la vida. Y Él es Espíritu. Ahora, miren esto ahora. Otro texto, primera de Juan 5:6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Cómo vino Cristo? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ese texto está en el original. Hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que el agua representa el bautismo de Cristo y la sangre la muerte. No importa cómo tú lo veas. Pero ustedes saben que escuchen, el bautismo no purifica. Es bueno que lo sepan. El bautismo representa que usted acepte, usted se arrepiente. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, mostrando que con el bautismo que yo me arrepentía. Igualmente el bautismo de Cristo. El bautismo no limpia a nadie. El bautismo es una representación nada más de la limpieza que Dios te da en Cristo. Y que tú la aceptas, pero el bautismo no limpia de los pecados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean la relación que hay entre Cristo, la sangre y la vida, o sea, el agua. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Yo no sé si Juan estaba pensando en su experiencia en el Calvario, que salió sangre y agua, no sé. Pero yo estoy leyendo estos textos para que ustedes vean la relación que hay entre Cristo como la vida eterna con las dos cosas que dan vida, la sangre y el agua, que es la palabra. Dice, mediante agua y sangre. Cristo es la palabra y Cristo es la vida, porque en la sangre está la vida. No mediante agua solamente, miran el énfasis, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdense que ya yo hablé de la sangre. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos estuvimos lo que dice que Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso ya lo estudiamos. Yo estoy hablando ahora de la palabra, que es el agua que purifica y que da vida. Pero estoy hablando de las dos cosas juntas, que representa a Jesús en la sangre, el agua y vida. Hay un texto que se lee mucho y que también se ha prestado a muchas interpretaciones, y es Juan capítulo 3 versículo 5. Juan 3:5. Vamos a leerlo. Dice así: respondió Jesús, o sea Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un sinnúmero de interpretaciones, pero la interpretación ahí, de acuerdo, si la analizamos y la comparamos con toda enseñanza del Nuevo Testamento, ahí el agua representa la palabra. O sea, en otras palabras, el que no naciere de la palabra y del Espíritu, que son las dos cosas que dan vida, no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que ser, y eso coincide con lo que estamos enseñando. Dice que nosotros hemos nacido por el Espíritu y hemos nacido también por la palabra. Son las dos cosas que nos hacen nacer de nuevo. Por eso estoy aplicando. Hay dos cosas que nos hacen nacer de nuevo: el Espíritu, y también lo leímos, nacimos de la palabra incorruptible que tiene vida. Y estoy ahora contrastando la sangre, que es donde está la vida. El Espíritu da vida en la redención, la sangre que da vida, porque representa la vida de Dios perfecta en Cristo. La vida de Cristo perfecta
eso es lo que se nos imputa, eso es lo que se nos acredita para quitarnos la corrupción del pecado. La vida perfecta de Cristo. La vida perfecta de Cristo es vida eterna, porque esa vida era conforme a la vida de Dios, con la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, el carácter de Dios y el fruto del Espíritu. Denle aplauso al Señor. Muy bien. No puede haber para mí otra interpretación. Algunos piensan de que el bautismo, ¿qué tiene que ver el bautismo con nacer de nuevo? Nada. Es absurdo. Es cierto que es el inicio de la vida cristiana, pero no. Eso es la interpretación de aquellos que piensan que la vida eterna es simplemente aceptar un credo religioso y Dios me salva. Pero eso no. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo ni va a ver a Dios ni va a entrar en el reino. Lo dice la palabra. Y como Dios es espíritu, hay que nacer del espíritu. Y como Cristo es la palabra de Dios y Dios es en sí mismo su palabra, entonces hay que nacer de la palabra. Hay que ser engendrados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios para poder entrar al reino de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Y para confirmar la palabra, vamos a leer a Efesios capítulo 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Presten atención. Perdón que esto parece un estudio bíblico más que un sermón. Pero lo que yo quiero es darle biblina para que ustedes vean que la enseñanza no está basada en una interpretación de Pastor Fernández, sino que está saturada la palabra de esta verdad. Y a mí me da pena que nos han acondicionado la mente. Yo digo a nosotros, a toda la iglesia en 20 siglos, nos han metido en una caja interpretativa y le han quitado el espíritu a la palabra. Y por eso andamos cojos y limitados. Si los cristianos del primer siglo, los apóstoles entendieron lo que es la vida eterna. Y miren los hechos, cómo vivieron la vida eterna. Miren ahora, Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres. Oigan bien, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Atención, miren lo que hizo Cristo con la iglesia. Habiéndola purificado. Hay dos métodos de purificación: la sangre y el agua. Habiéndola purificado, que es lo mismo santificado, limpiado, en el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa? La palabra es la que limpia. La palabra es la que hace de nuevo, regenera. Porque es viva. El Espíritu es vivo, da vida. La palabra es viva, da vida. Cristo es la palabra, da vida. Cristo es vida eterna, da vida eterna, es Espíritu. En la sangre está la vida. En la sangre de Cristo está la vida. Wow. Fíjense ustedes que todos los hombres tienen sangre. Y hay varios tipos de sangre. Que es O positiva, que es negativa. La de Cristo es eternamente positiva. Amén. Y cada vez que yo estoy débil, me hago una transfusión. Denle aplauso al Señor. Amén. Amén. Hagas una transfusión con la sangre de Cristo. Hagas una transfusión con la sangre de Cristo. Dígale a Dios: sácame toda la sangre de Adán y méteme en mi sistema toda la sangre de Cristo. Pero hay un torrente sanguíneo en Adán y hay un torrente sanguíneo en Jesucristo. El de Adán ustedes lo conocen, el corazón bombea por todo el cuerpo. Pero hay un corazón nuevo que bombea vida. Hay un espíritu nuevo que bombea vida. Hay un corazón nuevo que bombea vida, que bombea la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la vida eterna. El corazón nuevo bombea sangre nueva. El espíritu nuevo bombea vida nueva, porque en la sangre está la vida.
Hermano, Dios anunció un corazón nuevo a través de Jeremías y de Ezequiel, 500 y más años antes de Cristo. Y lo habla nuevo de un corazón nuevo. Todavía estamos creyendo que el nuevo es el viejo renovado, clonado, educado. Da pena esa mentalidad que tenemos. Como hemos reducido el evangelio a nada. Amados, Adán murió en Cristo, en la cruz del Calvario. Ahora vive Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Si un día usted encuentra a Adán en el reino de los cielos, pregúntele: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por ti mismo o por el otro Adán? Va a decir, igual que tú, por el otro Adán. ¡Dele aplauso! Amén. Amén. Aleluya. Adán le va a decir a todos los redimidos: ustedes heredaron de mí lo que Dios le destruyó el día de la venida. Ahora ustedes no tienen nada mío, tienen todo de Cristo. Aleluya. Gózate delante del Señor. Aleluya. Hermanos, ¿cómo no celebrar algo así, hermanos? Adán murió, Cristo vive. Y aunque usted vaya a ver a Adán, pastor, y si yo veo a Adán en el cielo, ¿cómo usted dice que murió? Y yo te digo lo mismo. Para yo poder ir al cielo, yo tengo que morir. Porque la carne y la sangre, lo adánico, no era del reino de Dios. Yo tengo que ser espíritu para entrar en el reino de Dios. Yo tengo que ser palabra de Dios para entrar en el reino de Dios. Entonces, si Adán llega al cielo, Adán le va a decir: ustedes están viendo aquí a Adán. Este Adán es otro. El que ustedes conocieron, ese se murió igual que ustedes, fue transformado el día de la venida. No, este que está aquí, ese Cristo que está ahí, ese fue el que me dio su vida. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, mi vida, se manifieste, yo seré manifestado con Él también en gloria. Amén. Aleluya. Entonces, la iglesia ha sido santificada, purificada. Porque por el lavamiento de la palabra. Wow. La vida de la redención fue por sangre, pero la vida de nuevo nacimiento fue por la palabra. Diga conmigo: la vida de la redención es por la palabra, porque tenía que ser por expiación. Pero la vida, la regeneración vino por la palabra. Amén. En otras palabras, por la sangre tengo el derecho al cielo. Por el agua, por la palabra, tengo la idoneidad para yo poder vivir en el cielo, que es la vida de Dios en Cristo. Del aplauso al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Miren lo que dice Tito 3, 5 al 7. Tito 3, 5 al 7. ¿No estamos gozando en el Señor? Y si nosotros estamos gozando en el Señor, ¿cómo debe estar Dios contento? Porque el pueblo está entendiendo lo que Él nos ha dado. No estamos exagerando la vida eterna. Por más que yo diga, jamás ni siquiera me voy a acercar a las dimensiones del amor de Dios en Cristo
y de los logros de Dios en Cristo y de lo que es la vida de Dios. Tito dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora vienen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, atención, póngame el texto atrás otra vez. Entonces, escúcheme, hermanos, el lavamiento es una regeneración. La palabra regeneración es nacer de nuevo. En otra palabra, el nuevo nacimiento vino por el lavamiento por la palabra. Dios lo hizo nuevo a usted, le quitó lo adánico, porque escúcheme una cosa, nosotros decimos, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y entendemos el lenguaje, pero a Cristo no nos limpia de pecado. Cristo nos quitó el pecado, lo quitó en el cielo para el juicio de Dios, y un día nos lo quitará cuando Él venga. Cristo no está clonando. Lo lavo, otra lavadita, dale un poquito más de jabón. No. Cristo quita. No lava, quita. Pero es un lenguaje, es semántica. Entendemos que nos limpia significa que pecamos y nos perdona. Pecamos y nos perdona. Pecamos y aplicamos y nos perdona. Pero un día nos va a quitar el pecado de raíz y ya. Se acabó el pecado. Amén. Amén. Pero yo quiero que ustedes vean ahí que es tremendo cuando usted interpreta la palabra correctamente. Este versículo ha hecho chocar a mucha gente. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿cómo es posible que la regeneración por el agua? ¿No entienden? Que la Biblia enseña que la regeneración viene por la palabra. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. Hemos renacido por la palabra, por el agua, la palabra. Y ahí lo dice muy claro. La regeneración del agua por la palabra. Diga conmigo, la regeneración del agua por la palabra. La purificación del agua por la palabra. La santificación del agua por la palabra. La palabra es, miren, es tremendo. Porque como quiera que usted lo vea, miren, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Significa que pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Dios nos perdona y nos borra el pecado. Sí, y vive allá borrando, allá arriba borrando. Pero tú sigues por dentro siendo pecador. Dice Dios, para yo no estar borrando todos los días, yo te voy a quitar el pecado de raíz. Y esto corruptible, el día que Él venga, será vestido de incorrupción. Y esto mortal, de inmortalidad. Y cuando eso suceda, le vamos a hacer a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu poder? Y al pecado, ¿dónde está tu poder? A la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el poder del pecado fue deshecho en la cruz, pero va a ser deshecho en ti el día de la venida. Dale otro aplauso al Señor. Cristo rompe las cadenas. Amén. Escuchen ahora el texto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí están los dos elementos que dan vida nueva: el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. ¿Quiénes son los encargados de dar vida nueva? El Espíritu y la palabra. Amén. La vida de Cristo se nos acredita, pero el Espíritu Santo vino a hacer que esa vida de Cristo venga a nosotros en el nuevo nacimiento. En otras palabras, Dios en Cristo nos ve con vida eterna como si nunca hubiéramos pecado. Pero todavía tú sigues siendo pecador. Entonces el Espíritu Santo vino a darte la vida de Cristo, la vida nueva, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, para que tú puedas vencer el poder del pecado y no reine el pecado en ti hasta un día que te desarraigue el pecado y tú te quedes solamente con la vida eterna. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Juan 15:3. ¿Me lo pone por favor? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué?
por la palabra que yo os he hablado. La palabra limpia, purifica la palabra. Regenera, nos hace de nuevo, nos da la vida de Dios, la palabra. Por eso Jesús dijo que debemos vivir por cada palabra. Oigan la palabra. No solamente de pan viviremos, sino vivirá de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vivimos? De cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vivimos? Sígalo otra vez. De cada palabra que sale de la boca de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora ponga Juan 17:17, la oración de Cristo al Padre, cuando dijo que sean uno como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad. Y aquí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, líbralos de la corrupción del pecado. Wow. La sangre de Cristo nos está limpiando en el cielo, porque el Padre Jesús se la presenta a favor nuestro en la sustitución, en la redención, en la expiación. Pero Dios mandó al Espíritu Santo con la palabra para que nos dé la vida de Dios, la vida de Cristo en la regeneración, y nos siga santificando. Wow. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Diga, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dígalo otra vez, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que santifica. Wow. Yo iba por otro lado, por el Espíritu me dijo, toma, vete por acá. Y dije, para eso tú viniste, para guiarnos. Me voy a dejar guiar. Muy bien. Esto es tremendo. Aquí yo le voy a leer este texto y me da mucha pena porque yo tengo que seguir hablando de Cristo. Y me da mucha pena porque no puedo dárselo todo, pero se lo doy el jueves, si el Señor lo permite. Pero hoy le voy a dar una cosa para que vean algo acá. Pongan atención a esto. El Romanos 6 es un capítulo muy revelador. Muy bien, dice aquí, vamos a comenzar con el 5. Vamos a leer, me da mucha pena comenzar a leer, porque yo creo que ustedes vean todo esto acá. Romanos 6:5, y de ahí seguimos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En otras palabras, Él nos sustituyó en el Calvario, entonces nos sustituye también en la muerte, nos da resurrección. Participamos de su muerte, participamos de su resurrección. Seguimos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga Adán, fue crucificado. Cristo murió o no murió en la cruz. Murió o no murió en la cruz. Crucificar significa que murió. Yo lo voy a poner así: mi viejo hombre fue muerto juntamente con él. Porque crucificado dice nada más crucificado. No, se murió. El que lo crucificaban, si lo dejaban ahí, se moría. Y Cristo se murió. Así que el viejo hombre tuyo, el adánico, el pecado, fue muerto juntamente con Cristo en la cruz, para que el cuerpo de pecado, o sea, lo que tú heredaste de Adán, sea destruido, a fin de que tú no sirvas más al pecado. Y si tú no sirves más al pecado, es porque tú estás viviendo la vida de Dios, que no es pecado, es vida eterna. Dale aplauso al Señor. Amén. Continuamos con el que sigue, interpretando rapidito. Dice aquí, porque el que ha muerto ya está muerto. Eso lo digo yo, no la Biblia. El que está muerto, ¿qué pasa? Ya está muerto. Por eso Pablo dice, no vivo ya yo.
con Cristo estoy juntamente crucificado y yo estoy muerto con Él, y ya yo no vivo porque Él no vivió cuando se murió, y yo también me morí con Él, y Él resucitó y yo estoy resucitando con Él. Por eso la vida que estoy viviendo es la misma de Él. ¿O no dice Pablo así? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta dimensión de vida adánica, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga, vida eterna, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Denle aplauso al Señor. Aplicación. Seguimos. Porque el que ha muerto, déjeme ser el anterior. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificar significa que Dios te acredita la vida de Cristo, te perdona y en vez de la vida tuya te da la de Cristo. Sigamos. Dice, y si morimos con Cristo, ¿cuántos están muertos con Cristo? Amén. Creemos que también viviremos con Él. En otras palabras, el pecado nos mató, Cristo nos dio vida eterna. En Adán morimos, en Cristo resucitamos a la vida de Dios. Eso es participar. Dice, habiendo resucitado de los muertos. Miren que no solamente dice que morimos con Cristo, sino que resucitamos con Cristo. Mírenlo ahí. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. En otras palabras, Cristo resucitó y ya la muerte no tiene autoridad. Ni vio corrupción, no participó de la muerte. Participó de la muerte porque nos sustituyó, pero no sufrió el efecto de la muerte como es la descomposición. No se descompuso su cuerpo, pero también resucitó con la vida de Dios. El pecado no se enseñorea, significa no tuvo dominio. El efecto del pecado, el pecado no hizo efecto en Jesús porque Él no pecó. Seguimos. Pero eso mismo se aplica a ti. Si tú vives a la vida eterna, el pecado no tiene efecto sobre ti. Pastor, lo que usted aplica muy raro. Vamos a ver lo que sigue. Dice, porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas. Cristo murió, al pecado lo mató. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahora lo aplica. Ahí está hablando de Cristo. Ahora viene a aplicarlo a nosotros. Así también, wow, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Si la paga del pecado es muerte, entonces la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una pregunta. Cuando Cristo resucitó y se fue al cielo, ¿tenía o no tenía vida eterna? Dígame, ¿tenía o no tenía vida eterna? ¿Se fue para arriba sin vida eterna? La pregunta mía es la siguiente. A ver, la voy a poner una tarea. La Biblia dice que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Y la Biblia dice también que Cristo se subió en carne. Entonces, ¿cómo pudo entrar allá arriba? Ay, papá. ¿O no dice la Biblia que Cristo se fue en carne, que lo vio todo el mundo y ascendió? Y dice, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gloria del evangelio está que ese hombre resucitado ahora está así como resucitó, así se sentó a la diestra del Padre y así viene por ti. Entonces, si la carne y la sangre, que significa la naturaleza adánica, no entra en el reino de Dios, ¿por qué Cristo entró? ¿Por qué entró? Porque entró con este cuerpo. Ah, pero el cuerpo que él entró no es el mismo de Adán. Era el cuerpo de él, del segundo Adán glorificado. Y así es que tú vas a entrar al cielo. Así es que tú vas a entrar al cielo también, con el cuerpo de Cristo glorificado, sin corrupción. Wow. Entonces, carne y sangre representan más que el pellejo.
Carne y sangre representa el pecado, la descomposición, la corrupción. Entonces, la vida de Cristo, aunque sea con esto, es glorificado, es sin pecado. Sin pecado usted puede entrar a la presencia. Y Cristo sin pecado entró. Usted con la vida eterna entrará a la presencia de Dios para siempre. Amén. Aleluya. Amén. Por eso la palabra dice: y le veremos tal como Él es. Aleluya. Celébralo conmigo. Estamos muertos al pecado, o sea, Adán, a la corrupción, y estamos vivos en Cristo a la vida eterna y a la incorrupción. Seguimos aplicando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa reinar? Que no tenga dominio sobre ti. ¿Tuvo el pecado dominio sobre Cristo? Never. 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 Nunca. Y si nunca tuvo dominio sobre Cristo, es porque Él siempre vivió la vida eterna. Si tú vives en el Espíritu, siempre en el Espíritu, entonces tampoco tendrá poder sobre ti. Igual. No significa que tú seguirás siendo pecador, pero un pecador en Cristo victorioso, hasta que Cristo venga y me quite y me quite ese tabernáculo asqueroso adánico. No reine pues el pecado, o sea, la muerte, la corrupción en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, la vida adánica, la corrupción, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Cómo nos vamos a presentar? Déjame pararme aquí, Cristo está presente. Y se presenta, dice la Biblia, que traspasó los cielos para presentarse a Dios por ti. Amén. Cristo glorificado, con vida eterna, está presentándose a Dios por ti. Y cuando el Señor te va a ver a ti, sí. ¿Han visto la ilustración que le hago de las gafas? Para aquellos que no la han escuchado, te la voy a decir. Antes de Cristo bajar a la tierra, el Padre se le quejaba al Hijo y le decía: tú sabes que yo amo a los hombres, pero como yo soy santo y ellos son pecadores, cuando lo veo, la ira se me enciende, lo que quiero es destruir, porque la paga del pecado es muerte. Y tengo un gran conflicto, porque con el amor lo quiero salvar, pero con la justicia y la verdad los quiero destruir, o sea, a los hombres. Y Cristo se llevó bajo del cielo con eso en la cabeza. El Padre no puede verlos. Cuando Cristo muere, resucita y Dios recibe su sacrificio, asciende al cielo. Y el cielo lo recibe, dice la Biblia, con festejo, con celebración. Los ángeles brincan, saltan. Dios viene y le da un abrazo a Jesús. Y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y se volvió aquello un alboroto, adorando al Hijo. Y cuando se sientan los dos, el Hijo le dice al Padre: Padre, ¿te acuerdas que antes de yo bajar tú decías que tú no los podías ver? Porque tú lo veías tan pecadores, los querías destruir. Yo te traje un regalo de la tierra. Dice el Padre, ¿sí? Como si no supieras, ¿sí? Dice: mira, este lado es mi vida y este lado es mi muerte. Con mi vida y mi muerte yo logré la redención a favor del hombre. Ahora yo quiero que tú lo veas a través de mí. Y entonces dice: hijo, son como tú todos. ¡Ah, gloria, qué hermoso! No me lo voy a quitar nunca. Los voy a ver para siempre, justos, buenos. ¡Ay, qué lindo se
me ven son santos, son justos, son buenos. Aleluya. Amén. Ahora, cuando tú oras a Dios y tú le dices: Señor, tú sabes que por causa tuya me botaron del trabajo, por causa tuya mi mujer me dejó, por causa tuya, Señor, yo perdí todo, Señor, yo perdí todo, porque yo te amo, Señor, porque yo. Y el Padre hace así, y el Padre hace así. ¿Cómo? Cuando tú oras hablando de ti, de tu justicia, el Padre se quita las gafas. ¿Cómo? Ay, no te puedo ni ver. Pero cuando tú dices: Señor, ten misericordia, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Wow, claro, hijo. Yo no sé de qué tú me hablas. Tú no tienes pecado. Yo no te veo así. Pero el Padre mira el corazón. A ver si tu fe está 100% perfectamente en Cristo. Así que ya saben los intercesores. Dígale: Señor, voy a orar. Ponte las gafas, por favor. María, cómprale a los intercesores una linda gafa y pónsela allí sobre el asunto, para que oren con la gafa puesta. La gafa de Cristo, para que Dios me vea en Cristo. Entonces, ¿por qué yo te estoy ilustrando eso? Porque ahí dice que nos presentemos a Dios como vivos entre los muertos. Y la pregunta mía: si Cristo se presenta allá arriba para hacerme ver justo delante de Dios, y Él quiere que yo me presente aquí también de la misma manera, pues yo me voy a presentar aquí como Cristo me presenta allá arriba, vivo. Vivo y con la vida de Dios. Eso es lo que está diciendo. Así como Cristo te presenta ya con la vida suya, Él quiere que tú te presentes con la vida de Dios aquí en la tierra, viviendo la vida en el Espíritu. Dale el aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Voy a leerlo otra vez rapidito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren lo que sigue diciendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren lo que sigue diciendo. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y sigue diciendo, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia de Dios. O sea, siervos de la justicia. Y sigue diciendo, escuchen ahora: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, corrupción, presentase vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, al pecado y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora viene el versículo que yo quiero que leamos. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sigan. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Quiero que me lo dejen ahí, porque el fin de ellas es muerte. Acuérdense de Gálatas, porque la palabra coincide. 6:8. El que siembra en la carne ciega corrupción. El que siembra en el espíritu cosecha vida eterna. Ahora miren este texto. Dice: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué cosa? ¿Cuál es el fin del pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Bueno, ahora miren el versículo que sigue. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, diga cuál es el fruto, la santificación. Y como fin, ¿qué cosa? Dale un aplauso al Señor.
Amén. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En ella está la regeneración, está la santificación por la palabra. Entonces, miren ahora. El fruto es la santificación. Usted vive a Dios, vive a Cristo, vive la vida que vivió, o sea que recibió. Usted tiene un fruto, se llama vida santa. Y la vida santa representa ¿qué cosa? ¿Cuál es el fin? La vida. ¿Sabe lo que significa el fin? El telos significa el propósito, o sea, donde desemboca todo. Puede ser, ahí tiene dos aplicaciones. La santificación termina en la glorificación, allá usted recibe la vida eterna. Pero yo te la voy a poner en el presente. Cuando tú vives en santificación, como dice Pablo ahí, tú estás viviendo la vida eterna. En otras palabras, viviendo en santificación, Dios es santo. Y si tú vives en santificación, tú estás viviendo la vida de Dios. Y si tú estás viviendo la vida de Dios, tú estás viviendo la vida eterna, porque la vida de Dios es la vida eterna. El aplauso al Señor. La santificación, si la santificación, combinen este texto con Gálatas 6:8. El que siembra en la carne cosecha corrupción. El que siembra en el espíritu cosecha vida eterna. O sea, y la santificación, el fruto es la santificación. Y entonces la santificación tiene como el objetivo llevarnos a la vida eterna. O sea, representa que nosotros estamos viviendo la vida eterna. Cuando tú y yo vivimos en santidad, estamos viviendo la vida de Dios. Cuando vivimos en amor, estamos viviendo la vida de Dios. Cuando vivimos en paciencia, estamos viviendo la vida de Dios. Todo lo que es fruto del Espíritu es vida de Dios. Entonces es vida eterna. Dale aplauso al Señor. Amén. Y el último versículo, ahí está el resumen de todo. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. No solamente la paga, el fruto, donde desemboca. Yo diría, porque ahí está hablando Pablo de justificación y de representación, pero yo te lo voy a poner en otro lado. Por eso va a decir así, porque el resultado del pecado, o sea, el fruto del pecado es muerte, más el resultado de lo que tú recibes cuando tú vives la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está hablando ahí de la justificación en Cristo, pero yo te lo estoy aplicando para que tú veas que si tú siembras en el Espíritu, tú vas a cosechar santificación. Ese va a ser el fruto. Y el objetivo de esto, o sea, cuando tú vives en santificación, tú vives en vida eterna. Porque santificación es vida eterna. Él lo dice, la paga del pecado es muerte. Diré, el fruto del pecado es muerte. Y el fruto de la vida, el fruto de la vida es eterna, porque esa es la vida de Dios. O sea, yo diría el fruto de la justicia, que esa es la vida de Dios. Que eso es lo que Pablo contrasta, el pecado con la justicia. La justicia representa la vida de Dios. La santidad representa la vida de Dios. El fruto del pecado es muerte. El fruto de la santificación es vida. Vida eterna. ¿Dar otra aplauso al Señor? Amén. Amén. Yo puedo seguir, pero el tema donde yo voy a ir me va a tomar tiempo, así que lo vamos a dejar para el jueves. Entonces, nos comunicamos. La palabra es lo que da vida. La palabra es el agua que purifica. Pero yo dije que iba a ser el último texto, pero le voy a leer uno más. Por el Espíritu voy a leer uno más. Muy conocido, muy conocido. Lo que voy a leer ahora es muy conocido. Y es Juan 4:10. Juan 4:10. Mira lo que le dice el Señor a la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría ¿qué cosa? ¿Qué da Cristo? ¿Cómo es el agua? Entonces, mire lo que dice el 13 y el 14. 13 y 14. Dice el 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Sigamos. Mas el que bebiere del agua que yo le doy, la palabra, la vida, no tendrá sed jamás. Dígame si hay un agua que te quite la sed para siempre. Solamente una, el agua de vida. Voy otra vez. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta. ¿Para dónde? ¿Para dónde salta el agua? ¿Para dónde salta? ¿A dónde salta? ¿A dónde lleva la santificación? A vida eterna. ¿Dónde? El agua que Cristo te da, que salta de ti como una fuente. El que cree en mí, como dice el escritor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Y aquí dice, será en él una fuente que salta para vida eterna. Donde quiera que nos metamos, el agua es vida, el agua es purificación. Por donde quiera que nos metamos, el Espíritu es el que da vida. Por donde quiera que nos metamos, la sangre de Cristo es vida eterna. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Esto no es una plática de viejas en un salón de belleza. Esa es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Amén. Aleluya. Yo siento que usted se pare hoy. Vamos a orar parados hoy. Hasta ahora el Señor nos está demostrando con la Biblia lo que es la vida eterna. Pero acuérdense que el mensaje es echar mano a la vida eterna. Yo espero que el Espíritu Santo está aplicando la palabra a tu vida para que tú salgas de aquí consciente, convencido de lo que tú has recibido en Cristo. Porque si no se vive, ¿para qué tener vida eterna? Extiende tu diestra. Padre bendito, Dios bueno y eterno, por favor te ruego. Tú dices, el Espíritu es el que da vida. Tú dices las palabras que yo sé hablado de ese Espíritu y es vida. Hemos hablado tu palabra, que ya hemos estudiado que es vida eterna. Señor, yo quiero que esa palabra se convierta en vida para nosotros. Aunque ya la hemos recibido, pero que le echemos mano. Que salgamos de aquí creyéndolo, que salgamos de aquí convencidos. Señor, que salgamos de aquí, como dice Romanos 6, libres del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que la vida eterna sea la que tenga dominio en nuestras vidas y el fruto sea la vida eterna. Gracias, oh Dios, muchas gracias. Por favor, tú conoces la necesidad de cada uno. Te pido una impartición individual y otra colectiva, no solamente para los que estamos aquí en Poughkeepsie, sino tus hijos que están en el mundo entero, aún más allá de aquellos que van a ver esta programación y van a ser expuestos a esta palabra, aún aquellos que nunca la van a escuchar. Lleva vida, Señor, a tu iglesia. Lleva vida, Dios. Pido a Dios que lleve vida a ti y a tu casa en el nombre de Jesucristo. Que esa vida eterna que Jesús vivió y que está en el cielo ahora siendo presentada a favor nuestro y que nos ha sido dada en el hombre nuevo por el Espíritu, esa vida eterna tú la puedas vivir, mi hermano, así como Cristo la vivió y los apóstoles también la vivieron. Y es posible también para ti, para mí, vivir esa vida eterna en la tierra para representar a Dios como dignos testigos de Cristo y como fieles discípulos del Señor.
Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.